Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Pues que mañana, 8:10, Arturo Saldívar, que mañana ya adelantabas algo el martes de la semana pasada, pero de aquel martes al día de hoy tenemos mayor información sobre cómo viene la reforma al Poder Judicial. Sí. Un paro de trabajadores administrativos, si me permites llamarlos así, desde ayer en el Poder Judicial, y una votación de jueces y magistrados que resuelven ir a paro a partir del primer minuto de mañana. Te escuchamos, Arturo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro. Marco, buenos días. Buenos días, doctor. La verdad es que sí estamos en un día donde están pasando muchas cosas en relación con la reforma judicial. Ya me gustaría dejar al final del dictamen que sí es bien importante, porque lejos de lo que se dice, sí tuvo modificaciones que me parecen relevantes en el trabajo que hicieron en la Comisión de Puntos Constitucionales. El paro de trabajadores, que fue minoritario, pero el paro anunciado ya y votado por jueces y magistrados del Poder Judicial Federal para entrar en vigor el día de mañana, que incluso de alguna manera ha sido avalado ya por el Consejo de la Judicatura. Sacaron ayer en una sesión extraordinaria un acuerdo donde regula la justicia federal como si estuviéramos en la primera parte de la pandemia del COVID. Es casi una calca del acuerdo que en su momento se emitió para enfrentar la pandemia. A mí me parece que para poder aquilatar lo que está sucediendo, tenemos que poner en contexto de lo que ha pasado, por lo menos desde el último año. Esta reforma judicial fue anunciada por el presidente López Obrador hace más de un año. Claramente dijo que iba a mandar una iniciativa y que la iniciativa era para que hubiera voto popular de ministros, magistrados y jueces. Ante esta eventualidad, ¿qué se hizo en la Corte particularmente y en el Poder Judicial? Nada. No se hizo nada. No se buscó un acercamiento, dialogar, averiguar cómo podía venir la iniciativa. Incluso, como ya lo dije en alguna ocasión en esta misma mesa, se convocaron a foros el año pasado en el Congreso de la Unión, se invitó a la ministra presidenta a asistir y decidió no asistir, y el Poder Judicial decidió no participar, con una actitud que me parece quizás soberbia, arrogante, que la ha caracterizado en los últimos tiempos a la propia Corte y a la presidenta. Nosotros no participamos. Nosotros somos un poder independiente, somos la Corte, estamos más allá de todos, no participamos. Viene la iniciativa el 5 de febrero de este año. ¿Qué sucede? Lo mismo. La Corte apuesta, la presidenta de la Corte apuesta que la reforma es electorera, que no se va a aprobar. Interviene de manera muy intensa y poco prudente, por decirlo menos, en el proceso electoral. Toma partido por la oposición, pensando que iba a perder Claudia Sheinbaum o que quizás no nos iba a alcanzar para la mayoría calificada. Cuando todo esto no es así, interviene en el proceso, se sabe que interviene, gana la hoy presidenta electa, ganamos mayoría calificada, la coalición, seguimos haciendo historia, pues la situación ya es muy complicada, porque las relaciones están muy deterioradas. Pero eso es Norma Piña. Norma Piña, sí, pero es que es muy importante, sí, porque Norma Piña dejó sin liderazgo al Poder Judicial, dejó huérfanos a jueces y magistrados y trabajadores. A ella le correspondía, como representante del Poder Judicial, llevar a cabo las negociaciones y la defensa de jueces y magistrados. Lo que hoy hacen, desde mi punto de vista, los jueces y magistrados, es en la orfandad, al no haber encontrado nadie que estuviera generando el diálogo político que se debe haber hecho desde hace mucho. Vamos a conceder eso, Arturo, sí, tu razonamiento. Pero ayer los jueces soberanos, independientes, adultos, informados, votaron. Sí, pero el contexto, cómo llegaron a votar eso, es derivado
de que realmente, desde su punto de vista, sienten que las alternativas para poder gestionar esta reforma se han agotado. Y ellos han dicho... Perdón, yo no he sí, escuchado a un solo juez o a un solo magistrado decir eso en público. ¿Qué? Yo no... Que están en la orfandad, que no los informaron. Sí, a yo ver, no he escuchado, sí, trabajo sí, periodístico, a un juez, sí, a uno solo, sí, o a un magistrado decir lo que tú estás diciendo. Yo estoy haciendo el análisis, basta ver lo que hizo y no hizo Norma Piña, lo que hizo y no hizo la Corte. Estamos en un paro y apenas hoy la Corte va a sesionar en privado. Ya se les adelantaron los jueces y los magistrados, ya se les adelantaron los trabajadores. Y cuando hay una institución donde tiene que haber alguien que tenga el liderazgo y no hay piloto, pasan las cosas que están pasando, la verdad. Ahora, dicen los magistrados y jueces, a quienes yo les tengo mucho respeto, los diálogos fueron una simulación. Yo no creo que hayan sido una simulación. Los foros. Se dijo siempre por los legisladores que había dos aspectos de la reforma que no iban a ser negociables, porque había un mandato popular. El primero, la votación popular de jueces y magistrados y ministros. Segundo, la separación o la reconfiguración del Consejo de la Judicatura Federal. Eso se dijo desde un inicio. Concediendo que los foros partieron de ese supuesto, prácticamente en todos los foros estuvieron representantes del Poder Judicial Federal y también de poderes judiciales de los estados. Y sí se hicieron en el dictamen importantes modificaciones que, claro, no cambian la esencia, porque desde el principio los legisladores fueron muy claros, el tema de la elección popular. A mí me parece comprensible que los jueces y magistrados pues estén muy preocupados por esta situación, pero yo me pregunto cuál es la intención o cuáles son los objetivos o cuál es la estrategia que hay atrás de este paro. Supongo que tuvieron que haberlo analizado, haberlo replanteado. Supongo que la ministra Piña estaba enterada, pues es la presidenta de la Corte. ¿O no, Arturo? Pero aquí el tema, pues no, si no es peor, pues aquí no. El tema es lo siguiente: ¿qué objetivos pueden tener? A ver, si hacemos un análisis así breve. Sí. Creo que un primer objetivo es llamar la atención en el extranjero, generar un ánimo de desprestigio del gobierno saliente, del gobierno entrante, de la propia reforma, poner en duda que si el Estado de Derecho, si la democracia, impactar en los mercados para que desde ahí venga una presión. Si me permites interrumpirte, el jueves estuvo sentado ahí un juez federal, el juez Gómez Fierro, y nos dijo que su objetivo, su primer objetivo, era oponerse a que lo destituyeran, a que dejara de ser juez por el hecho de ser juez. Esa es la reforma, Arturo. ¿Por qué empezamos a hablar de mercados internacionales? Es que ellos, los paros, como jueces, la reforma, según entendemos, en el 2027, que será la elección de jueces, pero el 25 serán vacantes, ¿no? No, es la mitad. De magistrados. La mitad de jueces, magistrados, ministros. No es nada más de magistrados. Bueno, lo que sea, en el 25, más a mi favor en este argumento. Van a dejar de ser jueces por el simple hecho de ser jueces. A ver, eso dice la reforma. Déjame terminar. ¿Qué tienen que ver los mercados internacionales? A ver, obviamente, lo que ellos buscan es que no pase la reforma judicial, pero cuando haces un paro, lo haces con qué objetivo. ¿Por qué el paro va a impedir la reforma? Nos los dijo la presidenta de la asociación, echar abajo la reforma. Pero ¿cómo puedes echar abajo una reforma con un paro? Primero, creo yo que el objetivo es hacia el exterior, buscar presiones externas hacia el proceso legislativo mexicano. Creo que ese es un primer objetivo, hacia el exterior, que me parece, pues al menos delicado. Esa es mi lectura, porque tú haces un paro para que no haya una reforma, porque buscas que pasen cosas que impidan la reforma. Ellos nos dicen, con los que hemos hablado, y en público, no en privado, en público, nos dicen porque nos quieren sacar de nuestro trabajo. A ver, no sé por si no me estoy, por el simple no sé hecho si de no ser me juez. Estoy explicando. A ver, tenemos que hacer una pausa. 8:20, volvemos. $8.25, perdón, Arturo, nos ganó el corte, estábamos en una discusión. Sí, yo decía una cosa es, hay que distinguir el objetivo final. Obviamente el objetivo final es parar la reforma. Cuando
te vas a una suspensión de labores indefinida, buscas finalidades políticas o ambientes políticos que en teoría pudieran elevar el costo de la reforma o incluso pararla. Me parece que una primera vertiente, desde mi interpretación, es hacia el exterior. Lo que no me queda claro es cuál es la vertiente o cuál es el objetivo o qué impacto creen que van a tener hacia el interior. Porque su causa es claro que no es popular. Es una causa totalmente impopular, quedó clarísima en la votación del 2 de junio. Depende cuál tomemos, ¿no? Bueno, 36 millones de votos podemos o podemos 54 tomar, a ¿no? 46 en las legislativas. Pero Depende sí, pero- qué dato tomemos. Pero Depende el qué dato proyecto, tomemos. el proyecto de Claudia 46% Sheinbaum de la población. fue rotundo apoyo, 36 millones de votos. Sí, ella. Entonces, los legislativos fueron pero en su bastante programa, menos, sí. en su programa estaba esta Sí, reforma sí, judicial. sí, sí. Consecuentemente, a mí me parece que el limitar el acceso a la justicia de la gente no les va a generar apoyo popular. Desde mi punto de vista va a generar un mayor repudio popular. Lo veremos. No sé qué es lo que espera, no sé qué cálculo hicieron, cuánto piensan que puede durar la justicia semiparalizada en México. Esto solamente pasó en la pandemia y durante un breve tiempo, porque después se abrió mucho más que lo que ¿Y ahora les piensan. van a seguir pagando? No sé, por ejemplo, jueces y magistrados no tienen derecho a huelga. Entonces, Esto no es una huelga. Esto no, es un de paro. actividades. No van a estar trabajando. Se les va a seguir pagando porque ellos decidieron no trabajar. Esta es una cuestión que tendrá que decidir el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Se les paga, no se les paga? Cuando no están ejerciendo un derecho, hay que tenerlo claro. No tienen derecho a hacer un paro. Lo están haciendo ante una situación extrema que se entiende, pero no tienen derecho a hacerlo. Eso es muy No tienen importante. derecho legal. No tienen derecho legal ni constitucional a paralizar la justicia. Ahora, en estricto sentido, el hecho de que los trabajadores estén en huelga, pues ya inhabilita la función de tribunales y juzgados. Primero, los trabajadores no están en huelga. Por Tampoco amparo. puede haber Vamos a la huelga. otra parte, el Tampoco paro los de trabajadores trabajadores. pueden tener huelga. Es una función pública. Pero no están en paro todos los trabajadores. Cierto grupo de trabajadores están en paro. El sindicato mayoritario hasta este momento no lo está. Pero sí lo van a estar los jueces y magistrados. Y con eso, pues se paraliza por completo la justicia federal, salvo casos urgentes, que pues obviamente son muchos menos que los casos que se resuelven cotidianamente. Entonces, yo no sé cuáles son los cálculos que se hicieron, la verdad me cuesta trabajo tampoco. pensarlo. Creo que hay un cálculo hacia el exterior, porque además ellos también ya dijeron que van a ir a instancias internacionales, que van a ir a la Comisión Interamericana. Creo que ahí los están medio chamaqueando porque no estamos en los supuestos de urgencia para que se dicten medidas cautelares por la Comisión ¿Quién Interamericana. está chamaqueando a un juez o a un magistrado? Pues fíjate que sucede. ¿Pero Fíjate quién? que sucede. ¿Son tan ingenuos? Pues no sé si son tan, desinformados pues no lo sé, los pero, jueces y magistrados? Pues no lo sé, pero desde hace tiempo esta cuestión de ir a la Comisión Interamericana se ha socializado mucho. Tienen ahí un abogado que les cobra y han llevado muchas cosas a la Comisión Interamericana, instancias internacionales. Están en su derecho, pero el punto es que lo que sí es complicado, pues es este paro. Lo entiendo ante la falta de piloto, ante la desesperación, pero ahora ya ni siquiera quieren negociar. Ahora ya es un chantaje. Desechar. Se desecha la reforma. Dudo mucho que tengan éxito, porque una votación popular y un mandato popular como el que tuvimos el 2 de junio no se puede parar por aquellos que van a ser afectados por una reforma que tiene como finalidad un cambio de régimen y un cambio de sistema. No tiene como finalidad afectar a una persona u otra. Cuando hay cambios Aunque sí los van a sociales, afectar. Sí los siempre van a que hay afectar. cambios sociales, siempre que hay cambios constitucionales, hay personas que afectados, resultan y las personas afectadas. afectadas son las que están Sí, protestando. Y van a pero parar. esta reforma busca beneficiar a la mayoría del pueblo de México. Entonces, pues sí, siempre cuando se dan cambios hay quienes resultan afectados. ¿Pero usted cree que los afectados, don Arturo, no tienen dudas legítimas respecto al contenido de la reforma? Yo creo que tienen dudas legítimas. Por eso decía que desde mi punto de vista esto se deriva de prácticamente 2 años
de una política ausente, iba a decir errática, ausente, de diálogo y de construcción para una reforma que ya se había anunciado. Por supuesto que tienen dudas legítimas y hay gente de la academia o de la abogacía que puede tener dudas legítimas, otras no son dudas legítimas, son defensa de intereses. Pero para eso eran los foros. Ahora, pueden decir es que en los foros ya se había decidido previamente lo de la votación. Sí, pero eso se anunció hace más de un año. Por eso creo que entender todo el contexto de lo que pasó sí es importante, porque si hubiera dado una construcción distinta, a lo mejor se hubiera llegado a la misma reforma, no lo sabemos, pero a través del diálogo, de los acuerdos, de los consensos, que hoy lamentablemente ya no son posibles porque ya es una cuestión de fuerza. Ellos dicen, no nos vamos a mover, se tiene que desechar. Y bueno, desde el punto de vista del movimiento que ganó la elección, pues decimos, tenemos un mandato popular. Lo dijo el presidente López Obrador, lo ha dicho la presidenta electa, lo dijeron los legisladores, no se engañó a nadie. El presidente fue muy claro con esta reforma desde hace un año. La iniciativa se presentó el 5 de febrero. Nadie se puede llamar engaño. Creo que las cartas se jugaron abiertas desde un principio. No pueden decir es que es un albazo de reforma. Albazo fue la de Zedillo 94. Esta reforma se socializó muchísimo. Lo que pasa es que no se tomó en serio desde mi punto de vista desde el Poder Judicial. Esa es otra cosa. El hecho, Arturo, es que los jueces y magistrados votaron por parar. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre ahí. Vamos a ver votaron qué tanto, por parar qué tanto resisten. Y el pueblo de México votó porque los elijamos popularmente. Yo me quedo con el pueblo, yo apuesto por la democracia y yo creo que difícilmente con ¿Lo esto que se hicieron puede los parar jueces no es democrático? No, no es democrático, No es porque a los democrático. jueces no les toca oponerse a las decisiones de las urnas y a las decisiones de los poderes políticos a través de una resistencia de este tipo. No, no es el papel de los jueces decir, no nos parece una reforma porque nos afecta y no vamos a hacer nuestro trabajo. Es un movimiento que pudiéramos aceptar que tiene explicación, pero no, la democracia está en otro lado. A los jueces no les toca tomar un papel como el están tomando ahorita. Entiendo que ante la orfandad no les quedó otra alternativa. Pero, ¿qué tiene que ver la orfandad? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, Ciro, tiene muchísimo que ver. Un juez es una persona preparada, un Sí, magistrado. sí, nada más. Con voluntad, por con supuesto. capacidad de decisión. No creo que nadie haya engañado ni llevado a votar a un juez o magistrado. No, a ver, es que ayer creo que no, contra es su que creo voluntad. que no me sí, estoy sí, te explicando. entiendo. Nadie. Distingo Sí, el sí. momento de la votación del paro Que con todo el lo que venía no se ha hecho previo. un trabajo político previo Pues de sí. acercamiento. Pues sí, entonces los jueces ante eso. Perdón, un Sí. movimiento te vas a acercar cuando todos los días, Sí. desde Palacio Nacional, Sí. te están descalificando, Sí. te están insultando, Sí. diciendo que eres corrupto, y vas a sentarte en una mesa con los representantes de ese señor que te insulta, que te calumnia, que te agrede, pensando que vas a obtener algo. Tu trabajo, ¿En tu qué trabajo, país tu estamos, trabajo Arturo? como presidenta de la Corte es sentarte con quien tengas que sentar. Sí. Y agravios también hubo del Poder Judicial hacia el Ejecutivo No y el todos Legislativo. los días, no en cadena nacional, No, no en la cantidad. En de los Justicia que TV, hizo en las sesiones del López Pleno, en Sí. entrevistas, en decisiones jurisdiccionales muy Nada que discutibles ver que ahora fueron sí que el generando tamaño- este ambiente. el tamaño del Porque entonces mortero puedes decir, no tiene comparación, no, ¿eh? como en las mañaneras me dicen tal cosa, entonces yo digamos renuncio que a la no política había un y ambiente que se de lleve el tren a los acercamiento. jueces y No magistrados. se los lleva el tren, ¿No? los jueces. Yo sigo pensando que tienen autonomía, que tienen capacidad. Y que ellos tomaron la decisión de ir a este paro. Sí. No desde una orfandad. Pero bueno, a ver, 8:35, hacemos pausa, volvemos. Arturo, ya ya para dejar Sí, el ya lo asunto de del los paro. jueces, atentos a ver qué dice hoy la Suprema, qué dicen los ministros Sí. de la Suprema Corte de Justicia, si hay un nuevo pronunciamiento hoy, una nueva posición del Consejo de la Judicatura. El viernes se dio información, se conoció mucho más sobre el contenido de lo que al parecer será la reforma al Poder Judicial. Efectivamente,
Ciro, el viernes se dio a conocer el proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la actual legislatura de la Cámara de Diputados. Me parece que es muy relevante destacar que los foros, como ya lo había mencionado, sí tuvieron un efecto. Se hicieron más de 100 ajustes al proyecto o a la iniciativa original. Y destaco también que la ministra presidenta se comprometió con unos foros que ella hizo a presentar una propuesta, una contrapropuesta de reforma judicial. Es 20 de agosto y esa contrapropuesta nunca llegó a legislatura. La de la presidenta de la Suprema Corte. Que ella había dijo que lo iba a consensuar con los ministros, que la presentaría a principios de agosto. No ha presentado nada hasta ese momento. La semana pasada, según pues entiendo que alguien de comunicación social dijo que iban a ser insumos, pues tampoco hay ningunos insumos. Y está pues ya el proyecto de dictamen listo para aprobarse. Creo que hay que destacar algunas cosas, algunas que ya se habían venido socializando, pero ahora ya están en el dictamen. La primera es que todos los ministros, magistrados y jueces van en automático a poder postularse y a estar en la lista para ser electos. Una especie de ratificación de su trabajo como personas juzgadoras. Esto me parece que es relevante porque no implica que en automático los jueces, juezas, magistradas van a dejar de serlo, sino tienen la opción para postularse, no postularse, sino estar en la lista en automático, salvo que ellos decidan no hacerlo. Segundo lugar, me parece que es importante destacar que se modificaron de manera trascendente los requisitos y el procedimiento para quienes van a estar en las listas. Recordemos que para todos los cargos de personas juzgadoras habrá propuestas de la Presidencia de la República, del Congreso y de la Suprema Corte. Se establece en el dictamen que haya convocatorias abiertas, es decir, cualquier persona que reúna los requisitos que se establecen en la Constitución podrá aspirar a ser juez, magistrado, ministro. Y en los tres poderes habrá un comité de evaluación, un comité evaluador por 5 personas de reconocido prestigio. Y estas 5 personas, este comité, uno en la Corte, uno en Presidencia, otro en el Congreso y quizás uno en Diputados y uno en Senado, les tocará la labor de ser el filtro para elegir los mejores perfiles de las personas que se autopostulen para ser jueces o magistrados. Y aquí viene otro tema, porque se ha frivolizado el tema de la insaculación o del sorteo. De lo que se trata es lo siguiente: separar lo más que se pueda a quienes postulan del juez o jueza que llegue. Entonces, por ejemplo, si para un cargo de juez o de jueza la presidenta de la República tiene que presentar 2 candidatos, un hombre y una mujer, el comité evaluador presenta 6, 3 hombres, 3 mujeres, y de esos 6 se van en insaculación y llega un hombre y una mujer, los que hayan salido en el sorteo. Entonces, la liga de la presidenta, de los líderes del Congreso o de la propia Corte frente a quien resulte electo se hace muy larga. ¿Por qué? Porque primero se postulan autónomamente. Segundo, hay un comité evaluador técnico. Tercero, hay nombramientos hasta 3 números, 3 partes, por 3 los que se van a elegir, de tal suerte que al salir insaculados y después viene la elección. Entonces, lejos de lo que se ha dicho, que con esto se va a tomar por Morena el Poder Judicial, al contrario, los jueces y juezas van a ser... Garantiza, por un lado, que lleguen perfiles adecuados, por eso hay un comité evaluador, y segundo, que no haya una dependencia política de ningún actor político. Pero adicionalmente, un tema también que creo que es importante, Ciro, el tema de que se dice, ¿qué sucede si llega alguien que no esté preparado? Esto se ha repetido mucho, aún con los filtros. Vamos a suponer que alguien se cuela al comité evaluador.
Durante el primer año de los jueces y magistrados van a estar en una revisión constante por parte del Tribunal de Disciplina, de tal suerte que si hay alguna persona juzgadora que no tenga el perfil, se le enviará un curso para que logre el perfil y el nivel adecuado. Mientras tanto ya emitió 50 sentencias. No, porque se va a estar haciendo una revisión muy constante y después podrá haber incluso una destitución. También comentar lo que ya habíamos dicho, va a haber 2 elecciones, una en junio de 2025, donde se renueva toda la Corte, se elige al Tribunal de Disciplina, se eligen los 2 magistrados o magistradas que faltan en la Sala Superior del Tribunal Electoral, las salas regionales del Tribunal Electoral y la mitad de jueces y magistrados. De jueces también, yo había entendido que eran magistrados más vacantes de jueces. No, es que lo primero que tienes que hacer son las vacantes, los que están cercanos de retiro, pues vas a sacarlos primero. Y la mitad de jueces. Pero la mitad ¿Y qué mitad va a ser? Hay un procedimiento que se establece en la reforma. ¿Qué mitad en el 25 y qué mitad en el 27? Hay una fórmula ahí en la reforma. El Consejo de la Judicatura en este momento, después será el órgano administrador, tiene que mandar las vacantes, las especialidades y todo, y se hará aleatoriamente para que por especialidades y circuitos sea la mitad de jueces y juezas los que se eligen. Y algo también bien relevante, porque no ha sido tan mediático, pero sí ha insistido mucho, el tema del Tribunal de Disciplina. Se hicieron críticas de que el Tribunal de Disciplina podía ser una especie de poder que limitara y que censurara la autonomía de jueces magistrados. Se decía que al sancionar a un juez porque violó o falló en contra del interés público, podía venir una sanción. Todo eso se reformó. Se ajustaron los supuestos en los que puede sancionar el Tribunal de Disciplina, remitiendo a la ley correspondiente. Se reguló ya el procedimiento para que el tribunal tenga una unidad de investigación, para que pueda llevar los procesos en comisiones y el pleno del tribunal solamente venga en segunda instancia como una especie de recurso frente a lo que se haga en la unidad de investigación y en la comisión. Entonces, eso también es importante porque de alguna manera el tribunal va a hacer lo mismo que hoy hace el Consejo de la Judicatura, pero mucho más especializado para que el administrador tenga el órgano. En Palacio Nacional se dio a conocer hace unos minutos, Ciro, doctor, un ejemplo de lo que va a ser la boleta para poder elegir a ministros, jueces y magistrados. Eso son 2 cuartillas, o quiero decir 2 hojas. Papeletas. Sí. 2 papeletas. La verdad es que está denso. Del lado izquierdo vemos 9 casillas, 5 para mujeres, 4 para hombres. Esos espacios en blanco del lado izquierdo son para elegir a los ministros. Y después viene, pues, no sé cómo llamarle, un listado que alcanza hasta el número 27, en donde uno tendrá que poner el juez por el que vota, porque al inverso de esta boleta vendrán los nombres de quienes finalmente quedaron. Creo que esta es eso de lo que usted estaba hablando en este momento. No, eso es importante, qué bueno que lo tocas. Sí, efectivamente, la boleta va a ser distinta y no deja de tener cierta complejidad. Sí, en la parte, en el reverso, va a estar toda la lista de los candidatos y candidatas, su nombre y un número. Y en la parte del frente de la boleta, la gente tendrá que anotar el nombre del candidato o candidata y o el número. Puede optar por el número, puede optar por el nombre y el número. Lo del número simplifica porque la verdad a veces anotar todos los nombres es complicado. En caso de que alguien anote nombre y número, tendrá preferencia el nombre al número. Pero sí, eso será más o menos el formato de la boleta. Tengo entendido que este formato... Supongo que es una propuesta de boleta. Pues porque la presentaron como la que va a ser. La presenta el gobierno, no la autoridad electoral. No, lo que pasa es que supongo que es una propuesta. Entiendo que es una propuesta, obviamente, pero entiendo que en el proceso de elaboración del dictamen se tuvieron charlas con el INE para precisamente tratar de hacer una propuesta. Esto es la secretaria de Gobernación. Sí, correcto. No la presidenta del INE, pero bueno. No, es una propuesta, obviamente, pero entiendo que ya hubo pláticas precisamente para que el dictamen viniera con lineamientos que desde el punto de vista electoral transitaran,
que no hubiera ahí alguna locura, que luego el INE dijera con esto no podemos nosotros trabajar. Entiendo que esta boleta con toda su complejidad resiste, digamos, el análisis de una elección y el nivel que se requiere para que tengamos una elección veraz. ¿Y quién les va a decir que no? Se van a tener mayoría constitucional. Tenemos que terminar, Arturo. Gracias. No, por gracias, todo, Ciro, por gracias, la Marco. firmeza con la que defiendes tu posición. Y pues creo que vamos a tener mucha tela, Yo creo que quizá sí. más tela Sí. el próximo martes. Sí, yo creo que sí. Pero muchas gracias. Muy agradecido, como siempre. Gracias, Ciro. Marco, Gracias, qué gusto. Con todo gracias, gusto, Arturo. doctor. Gracias por sus llamadas, gracias a los amigos, abogados, especialistas, jueces, ministros, magistrados, todos los que se han comunicado. Muchas gracias a todos. Aquí estamos. Y ante la pregunta de qué viene, nuestra respuesta es: nosotros vamos registrando lo que está pasando, Marco. Día Lo que con día, venga, Ciro. Sí. pues, ahí lo iremos contando. Sí, sí, sí. ¿No? Es decir, ¿qué viene? Pues, lo veremos. ¿Cuánto va a durar? ¿Van a resistir? ¿Las razones? ¿Les van a En fin. pagar o no Así les van a es. pagar? ¿Qué así va a es. decir? ¿Qué van a decir hoy los ministros de la Corte? ¿Van a decir algo o le van a hacer? Ay, bueno, o la van a pasar de largo, pues todo eso lo veremos y lo iremos contando aquí. Son las 8:55, hacemos una pausa, volvemos.